Yo pienso que esta sentencia tiene un carácter y un valor histórico innegable, marca de cómo el Estado colombiano, en virtud de disposiciones del gobierno en ejercicio del poder, se convirtió en algo propicio, en un contexto que propició la comisión de crímenes de lesa humanidad y otros que han sido claramente proscritos por el orden internacional. Tesis o planteamientos acerca de la guerra sucia en Colombia. No resulta fácil discernir entre lo que es para estos eventos la responsabilidad estatal mirada desde la perspectiva del derecho contencioso administrativo en sus expresiones tradicionales a partir de juicios o de procesos que se han ventilado y se ventilan en la jurisdicción contencioso administrativa, en que ya después de la Constitución de 1991 se han reflejado las disputas sobre esa responsabilidad del Estado por crímenes en que han incurrido algunos de sus agentes, hayan sido o sean de conocimiento de la Corte, y para diferenciar ello pues de lo que vendría a ser o hablarse de una responsabilidad penal del Estado, entendiendo que un determinado régimen expresado a través de un determinado gobierno puede haber generado unas condiciones propicias para lo que se ha denominado organización Herrschaft o dominio por organización. Dentro de la jurisprudencia que hemos tenido oportunidad de examinar, hay una de especial valor publicada en la revista de Jurisprudencia y Doctrina, ¿ya? En esta revista de Jurisprudencia y Doctrina, correspondiendo al año de agosto de 1985, en el tomo decimocuarto, revista número 164, aparece la sentencia proferida en un caso por torturas a detenidos o capturados por el Ejército Nacional, en donde se debatió la responsabilidad de la nación de los hechos probados ante el derecho. Y entonces encontramos allí dos posiciones que calificaríamos de diametralmente opuestas frente a lo que son las funciones del Estado, los límites que tienen las autoridades para la utilización de la fuerza, etc. Se dice allí en la sentencia lo siguiente: el apoderado del Ministerio de Defensa considera que lo ocurrido a la doctora Olga López Jaramillo de Roldán y su familia no genera responsabilidad alguna para la nación. Afirma que se trataba simplemente de las consecuencias normales de un proceso judicial y expone, entre otras, las siguientes razones, : no podemos desconocer que desde que existe el Estado, él nació para regular la vida de las personas en sociedad y para aplicar el derecho entre los asociados cuando fuere necesario, haciendo uso de la fuerza. Las leyes sin el auxilio de la fuerza se convierten en ridícula burla. Para que el derecho no perdiera su vigencia práctica, para que sea efectivamente aplicado, el Estado tiene pleno campo de intervención y lo cumple con el auxilio de las fuerzas del orden. El Estado interviene ante los asociados para la aplicación del derecho en forma coercitiva. Como las leyes hacen parte del orden jurídico, son susceptibles de ser aplicadas por la fuerza. Las libertades de los asociados, de los gobernados,
están limitadas y por eso el Estado limita las libertades individuales haciendo uso del poder sancionador que tiene. Y este poder lo deriva de la misma Constitución y de las mismas leyes. El Estado preside y vigila mediante los diferentes organismos que integran las fuerzas del orden el cumplimiento de las instituciones positivas, fijándose como punto de mira y fin único el bien común, el cual prima sobre los intereses particulares. Y sigue acá la sentencia en el numeral 2. Lo que se ha dejado reseñado pone en evidencia una, entre comillas, justicia que ofende la dignidad humana y conturba el espíritu. Es angustioso verificar de qué manera el Poder Ejecutivo, permitió que bajo su propia tutela ocurrieran los hechos relatados en nombre de la justicia, entre comillas, rápida y expedita que deseaba el gobierno. Vuelvo y repito, esto que me parece a mí central y fundamental es que lo que se ha dejado reseñado pone en evidencia una, entre comillas, justicia que ofende la dignidad humana y conturba el espíritu. Es angustioso verificar de qué manera el Poder Ejecutivo permitió que bajo su propia tutela ocurrieran los hechos relatados en nombre de la justicia, entre comillas, rápida y expedita que deseaba el gobierno. Yo pienso que esta sentencia tiene un carácter y un valor histórico innegable, marca de cómo el Estado colombiano, en virtud de disposiciones del gobierno en ejercicio del poder, se convirtió en algo propicio, en un contexto que propició la comisión de crímenes de lesa humanidad y otros que han sido claramente proscritos por el orden internacional.